Somos el equipo conformado por Ulises García, Gerardo Herrera, Daniel Alejandro y Cruz Medina. Y hoy estamos aquí entrevistando al profesor Israel Vargas Galván. Díganos, profesor, ¿cuáles son sus hobbies? Bueno, pues es la lectura y viajar. Bueno, pues principalmente antes de los hobbies, nos gustaría saber cuál es su profesión. Soy ingeniero químico de profesión y tengo una maestría en planeación y sistemas. ¿Y por qué estudió eso? Me llamó la atención, me gustaba mucho la química cuando salí de la prepa y también me gustaban mucho los procesos. Entonces dije, bueno, pues algo que combine los dos, pues fue la ingeniería química. ¿Y cómo era estudiar esa carrera anteriormente? Era y sigue siendo algo complicado, es muchas matemáticas, algo que no me esperaba. Y obviamente de química, si bien es obviamente el nombre que le da a la carrera, no es tanto como otras carreras como químico farmacobiólogo o como licenciados en química que llevan 8 9 químicas. Nosotros llevamos poquitos y era más enfocado hacia los procesos, también algo como ingeniería industrial, pero aplicada a procesos químicos en específico. ¿Recomendaría estudiar eso? Definitivamente sí. Me ha abierto muchas puertas porque obviamente ya en el desarrollo de mi profesión pues no me enfoqué ya tanto a los procesos o a la ingeniería como tal, sino ya a la logística como tal. Ok, ¿cuántos años de experiencia tiene usted, profesor? ¿En qué? En la especialidad de logística. En logística estuve trabajando por más de 17 años en la industria. Estuve pues en diferentes puestos, desde embarques, programación de material, hasta llegar a ser gerente de planeación, de programación y de logística. Bueno, también una pregunta que me surgió ahorita, ¿por qué no ejercer como tal la de químico y dedicarte a la logística? ¿Por qué no? No, mira, ese es un error que cometemos muchas personas. Pensamos que si estudiamos una carrera, nos cerramos o nos limitamos a eso. Y el campo es muy variado. O sea, la verdad es que cuando tú ya entras pues ahora sí que a la realidad, te vas dando cuenta de que las oportunidades se van abriendo. Y entonces debes tomarla en la medida de lo posible e ir buscando tu camino, lo que te guste, en lo que eres bueno también. Y bueno, la carrera sí te sirve muchísimo como base, pero no es un must, o sea, no es algo que debas de hacer siempre. Siempre busca, te digo, o sea, la oportunidad que se presente, y si te gusta y si eres bueno en eso, pues también lo puedes desarrollar. ¿Y nos podría decir unas ventajas, las ventajas que tiene? Como haber estudiado esa carrera o... No, de su ramo logístico. Ventajas, que la logística o el ramo logístico es un área muy gran, muy vasta. Tiene muchas aristas, desde el almacenaje hasta la programación de los materiales, el resguardo, ¿sí? El envío, la distribución, el transporte, el tráfico, compras, o bueno, todo lo que tenga que ver con el aprovisionamiento. Son muchísimos los temas que se pueden ver, y entonces tienes una área de oportunidad muy grande, porque obviamente si te desarrollas en cualquiera de ellas vas aprendiendo de las demás, el resto, e incluso aprendes de los procesos productivos. ¿Y una desventaja? Desventaja que obviamente eres esclavo del trabajo, porque eres responsable prácticamente. Imagínate que tú produzcas un producto cualquiera o prestes un servicio y que no tengas los insumos suficientes, o que no tengas detalles tan insignificantes como el transporte listo para llevarlo a cabo. Imagínate todo el esfuerzo que hicieron tanta gente para tener listo un producto o para poder prestar un servicio, y que tú no lo puedas distribuir o lo puedas llevar al punto donde se requiere. Entonces hay mucha presión de por medio, y es un área donde tienes que estar 24/7, sí o sí. Okay, y a diferencia de la carrera de química donde ejerció, que es la logística, ¿cuál es la principal diferencia ahí? Diferencia como tal, pues que a lo mejor no diferencia, sino que solo apliqué una parte de lo que aprendí en la carrera. O sea, no, el resto, por ejemplo, de los procesos productivos, transferencia de calor, de movimiento, investigación de operaciones, todo eso,
no lo apliqué tanto como la otra parte que sí también la llevé en la carrera, que fue ya más lo administrativo, lo de costos, lo de planeación y todo eso. Si se puede saber, profesor, ¿usted dónde estudió? En la Universidad Autónoma, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Autónoma de San Luis Potosí. Y en su experiencia laboral, ¿qué podría compartirnos de experiencias tanto positivas como negativas? Bueno, positivas, pues imagínate ser parte de una organización en donde pues le dabas empleo a muchísima gente o que mucha gente dependía de ti y que muchos procesos productivos también lo dependían. Entonces, si, por ejemplo, en mi caso, que volteaba a ver y decía, bueno, electrodomésticos o incluso partes de automóviles que se estaban en muchas marcas y muchas compañías y que yo era parte de esa cadena. Entonces era algo satisfactorio ser parte de una cadena muy grande y que la gente ni siquiera se imaginaba quién era el proveedor, por ejemplo, de Mave, de Whirlpool, de los rines, de, no sé, de Maxion y de muchas empresas donde yo estuve colaborando como proveedor. Y entonces no se imaginaban y yo por dentro decía, bueno, pues todo eso se mueve gracias al trabajo o aparte de la responsabilidad que tengo como gerente, y llegan a esas plantas, a esas organizaciones, y es posible que la gente pueda gozar de eso. Es una de las satisfacciones. Una de los puntos negativos pues es cuando te enfrentas a situaciones muy, muy difíciles. Por ejemplo, antes de la pandemia, en el 2008-2009, no sé si estaban muy chicos o a lo mejor ni siquiera habían nacido, hubo otra pandemia, la de la influenza, sí, la de la H1N1. Entonces, cuando te enfrentas a esa situación y que las organizaciones tienen que prescindir de personal y que tú como encargado tienes que pues hacer frente a eso y decir, bueno, decidir quién se va, quién se queda, son las partes más difíciles. O sea, no tanto los procesos, porque las presiones siempre están, el trabajo siempre existe, pero ya cuando tocas o te toca enfrentar ese tipo de situaciones en donde tienes que tomar una decisión de despedir o de hacer a un lado a ciertas personas, eso es, yo creo que la parte más complicada. Profe, y cuando estudió usted la carrera, le tocó hacer las prácticas. ¿Nos puede contar cómo sintió pues ya meterse más al campo laboral, ¿no? Ya con las prácticas? Yo tuve la fortuna de hacer las prácticas en Pemex, en Tabasco. Entonces anduve en el campo, anduve en los pozos petroleros, bueno, en los sistemas de refinación. Fue algo muy, muy padre. Fue la primera vez que me enfrenté ahora sí a lo que yo estaba destinado, y aún así, te digo, no se dio la oportunidad de seguir en esa línea, pero igual, o sea, el enfrentarte ya a la realidad, a los procesos, como se llevan a cabo, es importante. Bueno, fue muy padre porque te das cuenta de que si bien mucha gente que se queja de que lo que aprendes en la escuela nunca lo aplicas, y yo pienso todo lo contrario. Igual y aunque te digan que no, algo que no te sirve, por ejemplo, cálculo, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué lo voy a utilizar? Pero yo lo transformaba y decía, bueno, te enseñan a resolver problemas. Si tú resuelves un problema tan complicado como algo de transferencia de calor, como algo de cálculo diferencial, integral o transformadas o lo que sea, cuando te enfrentas en la vida real con problemas más pequeños, los resuelves así. Y eso es parte de lo padre de una carrera. No se sientan mal cuando ustedes piensen que no van a utilizarlo. Lo que pasa es que le están abriendo la mente, le están abriendo su capacidad de análisis. Y cuando se enfrenten, les digo, yo cuando empecé con mis trabajos, a mí se me hacía muy fácil resolver lo que a otros era muy complicado. Porque eran situaciones muy simples, pero como a mí me habían enseñado a resolver problemas muchísimo más complejos, pues como que te abren tu mente, te abren esa capacidad de resolución de problemas y de conflictos. Entonces esa parte fue digamos que lo esencial. Y hablando de problemas, profesor, ahorita que los menciona, ¿cuáles son los principales problemas con los cuales usted resuelve y cómo los lidia? Los principales problemas siempre han sido el tratar de administrar a la gente. Las máquinas, los procesos son muy sencillos, pero trabajar con personas, trabajar con distintos intereses, con distintas personalidades, actitudes,
es complicado y bueno, tienes que convencer, tienes que ver primero entender a las personas, ser empático y obviamente pues uno también tiene sus deseos, sus intereses y sus aspiraciones. Entonces esa parte de congeniar para encontrar un rumbo para todos pues es la parte más complicada. Profesor, y también la importancia que tiene su trabajo para la sociedad. Era lo que te mencionaba hace unos momentos. Cuando tú te das cuenta de que tu trabajo impacta, o sea, tú lo ves, aunque nadie sepa que tú lo estás haciendo. Te decía, yo trabajaba como proveedor, no sé, de empresas tan grandes como Mave, como Whirlpool, como Maxion, como algunas otras, y que te des cuenta de que, por ejemplo, el refrigerador que tenían en la casa tal persona, o que la lavadora, o que los rines, o que tú habías sido parte de ese proceso desde la proveeduría. Pues eso es lo padre, lo bonito, ¿no? que te sientes como importante para la sociedad y estás en la maquinita, estás en todo el proceso de productivo y aparte pues les das empleo a mucha gente y que esa gente pues obviamente mantiene a su familia y compra y consume y la cadenita se va haciendo más grande. Y bueno, ya después de lo laboral y lo escolar, ¿cuáles son las lecciones que han aprendido en esta área? Las lecciones que he aprendido, bueno, pues es el trabajo en equipo, obviamente pues mucha experiencia en procesos productivos, mucha experiencia en todas las áreas, porque como les comentaba, no nada más es en el área de logística, aprendes la parte productiva, porque obviamente van de la mano, o sea, obviamente tú envuelves al área productiva porque le dotas de materia prima, lo dotas de programas de producción, ellos fabrican y después agarras el producto terminado y haces todo el movimiento, lo almacenas, lo resguardas, lo cargas al transporte, lo distribuyes, lo controlas y haces todo el proceso. Entonces, esa es digamos que pues lo más relevante en ese aspecto. Ok, y usted como profesional en este ámbito, en esta área, ¿usted cuáles considera que son las oportunidades a futuro para las personas que buscan trabajar en esta área? O sea, personas que buscan entrar de lleno a lo que esto se dedica. Pues la oportunidad, nada más y nada menos que somos uno de los países con más acuerdos comerciales. Entonces, imagínense la globalización como tal, pues impacta todo. Y la logística ha ido de la mano, bueno, ha sido un brazo o pierna, lo que tú quieras llamarle, importante para este proceso. Porque sin la logística, los procesos de globalización no hubieran podido ser posibles. Entonces, imagínate el área de oportunidad que existe, no solo en el aspecto regional, ni siquiera en el nacional, sino ahora en el internacional. O sea, tienes un campo de aplicación ya no pequeñito, doméstico, sino ahora ya se expande y pues imagínate, eso son el área de oportunidad que existe y como te comentaba, todas las áreas, desde almacenamiento hasta planeación, hasta tráfico, todo. Entonces, existe mucho campo, existen muchas oportunidades y pues está abierto. Y si a eso le añadimos pues el desarrollo de la tecnología, pues imagínate implementar procesos logísticos con tecnología, con automatización, pues es todavía muchísimo más. Y ahora que mencionó todos estos puntos positivos acerca del país y cómo impulsa a los jóvenes a estudiar esta carrera, ¿usted cómo piensa o qué tan desarrollado usted considera que está México conforme a esta área de trabajo? Como te comentaba, al ser uno de los países con mayor número de tratados comerciales, en el ámbito legislativo y burocrático y sobre todo de leyes o reglamentos o interacción con otros países, es de los más desarrollados. En tecnología, pues tenemos un gap todavía, o sea, no estamos a la altura de países como Estados Unidos, como Japón, como Europa, pero tarde que temprano pues vamos a tener que alcanzarlo. En la parte interna, en la parte externa, por ejemplo, la tecnología de puertos, la tecnología de la aviación y todo eso, pues estamos muy, muy cerca, no estamos tan atrasados. Quizá la parte interna, pero que también tiene muchos problemas, cuestiones políticas y sociales, o sea, ya la inseguridad, la burocracia, la extorsión, por ejemplo, a todos los transportistas por parte, pues, obviamente, de la policía.
etcétera, pues son problemas internos, o sea, son problemas que sí impactan al mercado interno, sí impactan obviamente a México como país, pero hacia el exterior y debido a lo que les acabo de comentar de los acuerdos, de toda la tecnología que tenemos de puertos para afuera, estamos casi a la par de las economías mundiales. Y pues por eso somos la economía número 13 del mundo, o sea, no es no estamos tan alejados pues de esta parte. Aparte de lo que nos mencionaba ahorita de la automatización y la tecnología, ¿qué otras innovaciones consideras recientes e importantes para este tema de la logística? Innovaciones o tendencias, pues es la primera, las cuestiones de regulación y desregulación que tienen que ver con cosas políticas, ¿sí? La segunda es la desintermediación. La desintermediación, o sea, el quitar los intermediarios es una tendencia también muy importante. Es algo que les digo, va de la mano la tecnología, sí, pero que obviamente busca el que se abaraten o se reduzcan al máximo los costos. El costo logístico, el costo de distribución es uno de los más altos para cualquier organización, algunas más, algunas menos, pero en promedio debe de oscilar entre 65%, entre 65 y 70%. Entonces imagínense si ustedes reducen en un porcentaje muy pequeño el costo, el incremento en su utilidad es muchísimo mayor que si incrementaran las ventas. Entonces esa parte de desintermediación, la parte de que los clientes ahora son más exigentes, conocen más, hay muchísima más competencia. Entonces, pues obviamente son tendencias o son cuestiones que se dan de considerar, aparte de la automatización y la tecnología. Profesor, ¿y en la empresa donde usted trabajó, considera que es la mejor en el ramo logístico? Era líder en su sector y tenía, obviamente, movía alrededor de 120,000 toneladas de producto final al mes. Entonces imagínense si no era importante. Actualmente, bueno, no les voy a decir, pero tenía un poco de problemas con cuestiones de medio ambiente, pero pues es una empresa socialmente responsable y que le importaban mucho esas cuestiones. Entonces trataba siempre de ir pues en armonía con la comunidad o en las comunidades en donde se encontraba y lo hacía bien. Les digo, ahorita actualmente pues tiene algunos problemas con esta parte ambiental, pero no dudo en que lo vayan a resolver. Y con todo este show de las empresas que son top y que tratan de ser socialmente responsables, ¿usted ha tratado con practicantes de estas empresas? Y de ser así, ¿ha tenido experiencias buenas o malas? Bueno, malas no he tenido. O sea, la realidad es que cuando las empresas de este tipo trabajan con practicantes, pues obviamente los dotan de toda digamos, los recursos suficientes como para que puedan prestar su servicio, ¿no? Capacitación, equipo e incluso digamos que una jerarquía suficiente para poder realizar sus funciones. Entonces por ese lado he tenido solo experiencias buenas y afortunadamente digo nos tocaron en su tiempo pues personas comprometidas, capaces y que tenían pues toda la actitud. Bueno, profe, y para estas personas que van a entrar a trabajar, ¿qué cursos o qué tipo de entrenamiento les recomendaría hacer para antes de ya iniciar el campo laboral? En cursos como tal, digo, ya sería muy difícil hablar puntualmente. Necesitarías ver a qué área van a aplicar. Por ejemplo, si van al área de producción, pues todo lo que tenga que ver con equipos de alto desempeño, o sea, todo lo administrativo, porque lo técnico lo vas a aprender ahí. Pero el tema de, por ejemplo, lo de equipos de alto desempeño, todo lo que tenga que ver con Six Sigma, con Lean Manufacturing, con pues todas las herramientas estadísticas, eso sería bastante bueno. Si vas al área de logística, bueno, también empaparte un poquito acerca de cuestiones de almacenaje, cuestiones de movimiento de materiales, algo básico. Y sobre la marcha te digo, ya ir aprendiendo o ir viendo en qué área estás específicamente. Pero, y lo básico, o sea, eso sí, no se van a deshacer de eso, pues idiomas.
El inglés de entrada, ya si quieren otro idioma pues será mucho mejor, pero el inglés es básico, les va a abrir muchas puertas. Ok, y bueno, ahorita que nos comenta lo del inglés y los demás conocimientos, ¿qué habilidades blandas requiere un estudiante que requiera trabajar en esta área de logística? ¿Qué habilidades, perdón? Blandas. ¿Suaves? Ok. ¿Suaves? Te digo, más que habilidades, pues es actitud. O sea, obviamente tienes que tener habilidad de comunicación. ¿Qué quiere decir? O sea, por más que seas practicante o por más que seas estudiante, y obviamente vas a lidiar o vas a interactuar con personas de diferentes estratos, primero estratos sociales y después niveles, digamos, de educación diferente. O sea, a lo mejor por alguna u otra razón no pudieron terminar su preparatoria o terminaron su preparatoria. Entonces, ser empáticos, siempre esa es una habilidad. La habilidad de interactuar, de comunicarse con personas o con el resto es básico. No ser prepotentes, no tratar a las personas ni más ni menos, siempre ponerte en los zapatos de los demás, porque ellos también, o sea, al igual que nosotros, a veces tenemos problemas, lidiamos con ciertas situaciones, ellos tienen otro tipo de problemas personales en la organización y en otros contextos. Entonces no sabemos el porqué de algunas de sus actitudes. Esa parte es muy importante. Esa habilidad, sí, la habilidad de comunicación, la habilidad de ser empáticos es una de las principales. Después, pues sí, el tener algunas cuestiones administrativas, ¿sí? Obviamente ya más enfocado en su campo de acción, de organización, o sea, organizar sus actividades para que no se les vaya todo el día. Yo sé que ahorita es muy común que las personas se entretengan con los dispositivos, y eso en todas las organizaciones lo han ido experimentando de poco a poco. Pero sí, el organizar tu tiempo, o sea, ser muy organizados, ser enfocados, responsables obviamente, y siempre algo que siempre les he comentado: necesita gustarte. No importa por ejemplo, a veces, por ejemplo, y no solo en prácticas, ese consejo también se lo doy si van a encontrar un trabajo. Si encuentran un trabajo, así sea el mejor, o sea, que digan, qué oportunidad, no, hombre, estás trabajando en, no sé, se me ocurre Valeo, pero aunque no es un buen ejemplo porque ahí son muy negreros, en Valeo, en Cummins o una organización de ese tipo, pero a ustedes no les llena, pues no van a tener un buen desempeño, por más que sea una empresa top, por más que sea una empresa que cuida mucho a sus empleados o que les dé mucho estatus, etcétera. Siempre busquen algo con el que estén contentos, un ambiente de trabajo donde ustedes se sientan bien y donde puedan desarrollar sus habilidades al máximo. Ya les digo, sobre la marcha se van a ir capacitando, van a ir aprendiendo, eso ténganlo por seguro, pero les tiene que gustar primero. Y viendo estos valiosos puntos de vista, profesor, ¿algún otro consejo que quiera darle a estos alumnos que estén próximos a entrar a esta carrera, a egresar de esta carrera? Pues, les digo, yo como de entrada, pues es eso, o sea, si tienen la oportunidad de entrar en logística, entren en logística, no se van a arrepentir, es un área donde tienen muchas oportunidades. Lo que les acabo de comentar, que les guste, nada más. Y obviamente siempre manténganse actualizados. No está de más, no solo en su área, o sea, que bueno, obviamente lo tienen que hacer. Siempre van a tener que aprender cursos de diferentes, por ejemplo, software, RPs. ¿Sí? Si tienen oportunidad de entrar a una empresa con SAP, aprendan lo más que se pueda, ¿sí? Agarren todo lo que tenga ahora, también todo lo que puedan de ese tipo de conocimientos, que esos no se los van a dar en la escuela, eso lo van a aprender en el campo. Pero sí, esa parte de seguir actualizándose, además en temas pues generales, ¿sí? Vean las noticias, vean, empápense, sean buenos ciudadanos, empápense también de la política. Quizás ahorita les parezca aburrido, les parezca tedioso o les parezca que no les importa, pero ustedes son los que van a estar dirigiendo esas empresas, o incluso, porque uno nunca sabe, como les comentaba, yo terminé en la logística, pero ustedes pueden terminar en otros lugares, hasta incluso trabajando para el gobierno. El gobierno también tiene muchas actividades por ejemplo, de
autorización de proyectos, de carreteras, de edificios, de todo lo que sea. Entonces, ahí, ¿por qué no? Pueden entrar ahí y pues obviamente tienen que empaparse desde antes de todos esos conocimientos o de todos esos temas que les digo, a lo mejor ahorita ni les interesan, es más, ni siquiera lo toman en consideración, pero es importante ser eclécticos, conocer de todo, es muy bueno. Muchas gracias, profesor, por estos valiosos minutos que nos ha dado. No sé si podría mencionar sus redes de LinkedIn. Que no sé cómo me llamo en LinkedIn, pero si quieren después se las comparto ahorita en